cómo se declaran variables, ya vimos variables lógicas, ya vimos el bucle if, el bucle for, el bucle while. Y ya vieron un poquito de listas. Y ya vimos un par de ejemplos, ¿no? De Fibonacci, de factorial. Entonces, la clase del día de hoy me gustaría dedicarles a que viéramos otros ejemplos de programación y que vieran más o menos los límites de una computadora cuando se trata de resolver un problema de matemáticas o de física. Entonces, me gustaría empezar con uno de las formas más sencillas que hay. Y es, hagamos un programa que me diga si un número es primo. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer para este programa de número primos sería preguntar al usuario un número primo, un número, ¿no? Un número entero. Entonces, ¿alguien me puede decir cómo se calcula que un número sea primo? Dividiéndolo entre sí, bueno, y viendo que sea un entero, bueno, sea uno. Dividiéndolo entre sí y entre sí mismo sea uno. Ok, ¿fue José el que dijo eso? ¿José Yepes? Eso es, Ok. Entonces fue Jesús, ¿verdad? Ok. Lo que Jesús quiso decir fue como la definición formal de un número primo, ¿no? Un número primo solo es divisible entre sí mismo y la unidad, ¿no? Entonces, ¿cómo probaríamos que un número no es primo? ¿Qué harían ustedes? Pues tendrían que dividirlo entre todos los números, entre el 1 y el número que le dimos, ¿no? O sea, tendríamos que hacer algo como for i in range n. ¿Y cómo probábamos que un número era divisible? ¿Se acuerda alguien? Lo vieron con el buen Brandon hace 10 días. ¿Qué operación me dice si un número es primo o no? O mejor dicho, ¿qué operación me dice que si un número es divisible entre otro número? del residuo, no, módulo. El módulo, ¿no? Entonces, si yo hago n módulo i, esto me va a regresar como el residuo de la división, ¿no? Y el número va a ser divisible si el residuo es 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, la condición para que no sea primo debería ser algo así como if n módulo i es igual a 0, entonces quiero que me imprima que el número no es primo, ¿no? Vaya. Entonces, ¿este código ya funcionaría? Sí, no, quién sabe. El residuo, dijo Leo en el chat. Pues vamos a correrlo, ¿no? Siempre que tengan duda de si funciona o no, vamos a ejecutarlo. Y denme un número que queramos saber si es primo. 273. Bien, 273. Y entonces nos encontramos con el primer error. Me dice que estoy dividiendo entre 0. ¿Por qué me está diciendo eso? Porque un rango empieza desde el 0, ¿no? Bueno, Porque rango, cuando nada más le doy un valor, empieza desde 0. Entonces tendremos que darle un valor inicial. ¿Cuál sería el valor inicial que ustedes le darían?
1. Vamos a darle 1. Lo ejecutamos de nuevo y le damos 273. Y entonces nos dice que el número es divisible entre 1, 3, 7, 13, 21, 20, 39, 91, ¿no? Entonces esa cosa claramente no es. Pero, pues nunca me dijo si era primo, ¿no? Vamos a ejecutarlo de nuevo y vamos a darle un número que sepan que sea primo. ¿Qué les parece el 13? Y nos dice que el número es divisible entre 1. ¿Es cierto que el número es divisible entre 1? Pues sí, ¿no? Sí, ¿Cuáles números van a ser divisibles entre 1? todos. Pues todos, ¿no? Entonces no podemos empezar en 1. Hay que empezar al menos en 2. Entonces vamos a darle y le damos un número que sea claramente no primo. Pues el 4 nos dice que es divisible entre 2. Pero ¿qué pasa si le damos un número primo? Por ejemplo, el 13. Pues no nos va a imprimir nada. Entonces, necesitamos cambiar de alguna manera este código para que nos imprima si el número es primo o no. Y aparte, pues que nos diga entre qué número es divisible, ¿no? ¿Cómo harían eso? ¿Qué idea se les ocurre? En la parte de abajo podríamos ponerle otra vez la función if con n, pero esta vez cuando diga i igual a 0 podríamos poner i diferente de 0. If i, ¿a qué tiene que ser igual a i si el número es primo? Iba a ir tomando los valores que están en la lista de 2 a n menos 1, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, para que yo me dé cuenta que el número es primo, una de las opciones es que i tenga un valor de n menos 1. Si if vale n menos 1, quiere decir que hizo todo el ciclo for, ¿no? Entonces podemos hacer algo como que el número n es primo. Else no puede tener condiciones. Y bueno, si se detuvo antes, podemos ponerle que el número no es primo. ¿Cómo hacemos que el ciclo for se detenga antes? Con un break. Con un break, ¿no? Break. Vamos a ejecutarlo y vamos a darle un número. ¿Qué número le damos? ¿23? 23. ¿23 es primo? El 23 es primo, ¿no? Sí. Otro número. Yo, ¿Quién dijo yo? el 10.781. 10.781. Ese también es primo. ¿Alguien se sabe otro? El 64. El 64. El 64 pues, es claramente divisible entre 2, ¿no? Todos los pares son no primos. Muy bien. Entonces este código ya quedó. Vamos a llamarlo primo 1. Y este es como el de la semana 2, ¿no? Hoy les prometo subir los códigos de las 2 semanas. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? No. ¿Qué quiere decir el punto format paréntesis n? Pero en el paréntesis format
Esto es para cuando queremos imprimir en una línea de texto diferentes valores. Vamos a corregirlo, vamos a agregarlo a esto para que lo vean, Leo. También Leo nos pregunta, no, otro Leonardo, uno es Leonardo Gabriel y otro es Leo Vázquez, nos pregunta, pero en ese caso no hay que especificar que sea igual a 0. No, porque es una condición tipo booleano. Ah, caray, eso no te lo entendí, mi querido Leo. ¿Puedes repetirla? Bueno, ¿puedes ejemplificar la pregunta? Ok, mientras vemos cómo se utiliza el format, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero decirles dos valores. Aquí pues solo les voy a decir que el número es primo, ¿no? No hay mucho chiste. Pero acá abajo nos interesaría, por ejemplo, decir es divisible entre y el valor entre el que es divisible, ¿no? Entonces, cuando estamos formateando una línea de texto, lo que va a buscar es el índice de las variables que tengo. Entonces me dice, el número 1 no es primo, es divisible entre el índice 0. Entonces la primera variable que yo le ponga va a ser la del índice 0. En este caso es el i. Y la variable C con índice 1 es la segunda variable que yo le pase, en este caso la n. Entonces, cuando yo le pase un número que no es primo, por ejemplo 4, va a agarrar y va a decir el número, y en la lista de variables que le estoy pasando va a buscar la 1, que es la n, el número 4, no es primo, es divisible entre, y va a buscar la variable con índice 0. Y la variable con índice 0 que yo le pasé es la i. Entonces, de esta manera yo puedo insertar variables en un texto y ir modificando sin tener que estar escribiendo el texto directamente. No sé si quedó claro, Jesús. Digo, conforme vayamos avanzando, esta clase vamos a trabajar con enteros, pero a partir de la semana que sigue, que empecemos con interpolación, extrapolación, vamos a trabajar con números reales. Y entonces le dedicaremos por lo menos una sección de la clase a trabajar con formato, para darle formato a la salida. Por ahorita lo único que tienen que saber es el primer valor que le damos entre las llaves, es el índice de la variable que vamos a imprimir ahí. Ya después le añadiremos formato a la salida. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? Vale. Ok. Una pregunta, ¿esto aplica para todos los números o solo para los múltiplos de 2? Porque el rango empieza en 2. No entiendo. Sí, por ejemplo, no sé, 25, ¿no? Que es divisible entre 5, pero no entre 2. ¿Sí aplicaría en este caso el programa? Pues le podemos poner 25, ¿no? Y nos dice que el número es divisible entre 5 y luego la segunda en la que nos imprime es el número 25 no es primo, es divisible entre 5. Ah, ok, ya entendí, gracias. De hecho, esta línea está de más, ¿no? O sea, podemos comentarla y el código haría exactamente lo mismo, ¿no? 25. El número 25 no es primo, es divisible entre 5. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de 2 a n. Y imprimimos en pantalla, ¿no? Ok. Entonces, este es mi primer número de primos, pero hoy se trata como de que vean los límites de una computadora. Entonces, y quiero que veamos 3 maneras de calcular primos, cada una de ellas limitada de una manera diferente. Entonces, ¿qué tal que mi programa de primos número 2 queremos que calcule
calcule todos los primos menores o iguales a n. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia que hay entre el programa anterior? Sí. Muy bien. Entonces, ¿cómo harían un programa que hiciera esto? ¿Qué se les ocurre? Empecemos preguntándole al usuario N, ¿no? Eso es lo más sencillo. Pero generalmente es bueno empezar por lo sencillo. Ok, ya tienen el número n. Ahora, ¿cómo ustedes calcularían todos los números primos del 2 al n? Y que nos lo imprime en pantalla. Pues creo que el código anterior nos podría servir un poquito de algo, ¿no? Ok, siempre es bueno reciclar lo que ya tienen, ¿no? Este le vamos a llamar primos 2. Ok, ¿qué reciclamos del anterior? Creo que lo importante es la parte del for para Ok, ir como descubriendo los primos. ok. Entonces ya teníamos un for que me calculaba si un número era primo, ¿no? Entonces tal vez sería buena idea empezar por ahí. Entonces, ahora voy a querer iterar sobre todos los números de 1 al n y para cada uno de ellos voy a tener que hacer la comparación que yo acabo de hacer, ¿no? Que if, en este caso sería j módulo i. If j módulo i es igual a 0, entonces no, no es j igual a i, es i igual i módulo j. Entonces, que nos imprima ese número, ¿no? Y entonces aquí abajo pondríamos los dos códigos de imprimir. Y los meteríamos dentro del for, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a hacerlo al revés para no tener que estar cambiando el código. Algo así sería. Una pregunta. ¿Por qué volvemos a poner un break? Si queremos que haga las iteraciones hasta n, ¿no tendríamos que quitarlo? Vamos a intentarlo así. El break en general rompe todos los ciclos for que estén anidados, pero vamos a ver qué es lo que hace ahorita el código, ¿no? Entonces, si el i llegó hasta el j, entonces el número j es primo y es divisible, no, pues que es divisible entre i, ¿no? Vamos a correrlo y vamos a darle un número chiquito. Ahí. Pequeño error mío. Ahora sí. Ok. Un número. Vamos a darle 10. Entonces me dice, el número 2 no es primo porque es divisible entre 2. El número 3 no es primo porque es divisible entre 3. El número 4 no es primo porque es divisible entre 2.
¿Qué es lo que está pasando? No estamos considerando que divisible entre sí mismo, pues, no cuente, ¿no? Como para descartarlo como primo. Algo ahí. Porque bueno, está poniendo el 3 y el 7 como primos y el 2. O sea, hay una parte del código que está bien, ¿no? El 4, pues no es primo porque es divisible entre 2, el 6 no es primo porque es divisible entre 2, el 8 no es primo porque es divisible entre 2, y el 9 no es primo porque es divisible entre 3. Entonces, esta parte del código está bien. El problema es la parte de arriba, ¿no? Entonces, y el problema está en este rango. Yo no debo calcular hasta n, yo debo calcular hasta el número en el que voy, ¿no? Hasta el número i. Entonces vamos a calcularlo de nuevo. Y vamos a ponerle 10. Y, perdón, no es i hasta j. ¿Qué pasó? ¿Quién habló? No escuché. Hmm. Nos está diciendo que i no está definido. ¿Qué pasó ahí? Eso está ahí más uno. Ok. Entonces, el error estaba aquí, ¿no? En el rango de hasta dónde llegaba i. I no puede ir hasta n, tenía que ir hasta j más 1 para que entonces hiciera las divisiones para el primer número, para el 2, pues tenía que ir del 2 al 2, ¿no? Para el 3 tenía que dividir entre 2 y 3. Y para llegar a hacer la división entre 2 y 3, pues hay que ponerle j más 1, ¿no? Y ya con eso nuestro código nos lo puede imprimir. ¿Sí quedó claro? ¿O estuvo muy enredado esto? Básicamente fue agarrar el código que ya habíamos hecho y agarrar el código que ya habíamos hecho y meterlo dentro de otro for, ¿no? Para que lo hiciera para cada uno de los números. ¿Cómo podríamos mejorar este código? ¿Qué tal si vamos guardando una lista de los números primos? Y que cada vez que encuentre un número primo, me lo añade a esa lista. Y que me append LJ, ¿no? Y al final que me los imprima. Y que me calcule los primeros 100, ¿no? ¿Ok? Sí, no. Sí. Ok, entonces este es como el código más sencillo que tenemos para ver si para que me calcule todos los primos entre 0 y n, ¿no? Ok.